Antonio Cafiero por 678. En las reseñas que vimos por estos días, no hay mención sobre el vital rol que jugó Antonio Cafiero no solo puntualmente en el levantamiento Cara Pintada, sino también en la histórica disputa democracias versus corporaciones. Esta victoria no es solo del pueblo peronista, es la victoria del pueblo argentino en su conjunto. Es no solo reverdecer los viejos laureles de nuestra mayoría histórica en la República, sino también abrir los cauces para la vigencia plena de una democracia con sentido social. Cuando los carapintadas acechaban al gobierno de Raúl Alfonsín, se jugó dándole un quiebre a un peronismo muchas veces autoritario y se sumó al balcón de la Casa Rosada, dándole un quiebre también a la historia del peronismo. Vivimos días de tensión, vivimos días de tristeza. Pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado. En la Semana Santa del 87... Estaba ahí, sí. Estuve ahí. Yo fui, después de largas décadas, el primer presidente de un partido de la oposición que ante un intento militar de derrotar al gobierno, en vez de sumar a los cuarteles, fui a pedir la rendición de Aldo Rico, en nombre del partido que representaba. De manera que interrumpí con esta actitud muchos años en que las fuerzas políticas de la oposición aprovechaban el mal humor de los militares para sumarse a los golpes de Estado. Te pido que por encima de la tristeza advierta hasta qué punto hombres de distintas militancias políticas, distintos sectores sociales, los trabajadores de la Argentina, los empresarios, el mundo de la cultura, todos, en fin, nos ponemos de pie para defender las instituciones de la República. Si hay alguien que sostuvo de que el arreglo en la Argentina no era con los militares, sino con los radicales, ese fui yo, ¿no? Porque sostuve siempre que esa era la fórmula para alcanzar la unidad de los argentinos, ¿no? Con Antonio Cafiero se va uno de los últimos políticos de esa política que junto, por ejemplo, a Raúl Alfonsín, sabía negociar, sabía de acuerdos políticos. Leopoldo Moró va a contar de qué manera el doctor Raúl Alfonsín, el radicalismo, pensó en una ley de medios. Estaba a punto de ser llevada adelante y nos contará la historia de cómo se frustró cuando Menem le ganó la interna a Cafiero. Nosotros el 26 de abril del 88 presentamos una ley de radiodifusión. No queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. Siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero. Esa ley de radiodifusión ingresada en el 88, con el pleno acuerdo de Cafiero, a quien la verdad yo creo que nosotros le deberíamos un homenaje porque jugó un papel preponderante en la consolidación democrática. Yo creo que Cafiero terminó pagando
con su propia derrota electoral en la interna justicialista, su apoyo sin límites al proceso democrático. Pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley, que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. La primera privatización del menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni PF, ni Gas del Estado, sino Canal 13, que va a manos del Grupo Clarín, y Canal 11, que va a manos del Grupo Mazot de Bahía Blanca. Cumplió un papel extraordinario después de la derrota del 83, al encabezar la renovación peronista. Y hasta el final él acompañó al gobierno de Néstor y Cristina, él apoyó este proceso. Néstor Kirchner ha escrito una página muy importante en la historia de los argentinos. Él, como Cristina, han reivindicado algo que los argentinos queremos mucho, es la autoridad presidencial. Y tenemos que agradecerle eso y sobre todo la honradez de sus convicciones. En general los políticos no nos caracterizamos por tener convicciones permanentes, más bien tenemos intereses. Pero Cristina y Néstor han inaugurado una nueva etapa y yo estoy muy contento de haber sido y seguir siendo amigos de ellos. A propósito de aquella interna Menem-Cafiero, esta anécdota contaba Cristina en el reportaje que le realizara Rial. Yo te contaba la interna del 89. Se peleaban ahí también. Y sí, porque él quería estar con Cafiero y yo con Menem. ¿Con Menem? Sí, a mí me encantaba. Sí, lo confieso. ¿Le encantaba Menem? Ojo. ¿El de las Año patillas? 89. ¿El de las patillas? Sí, el del hombre del interior, ¿Pero profundo. fue menemista? No. Y Néstor me acuerdo que fue con otro compañero cuando estábamos decidiendo la organización, estaba allá en el sur, estaba decidiendo por quiénes eran, por quién él le gustaba a Cafiero, porque además al lado de Cafiero estaban todos los compañeros, digamos, que habían militado con nosotros en los años 70. Era renovación, en fin, ¿no? Y me acuerdo que vino acá a Buenos Aires y se entrevistó con él y volvió con este compañero y me dijo, yo voy con Cafiero. Entonces armó una gran discusión interna. Había otros compañeros que... Está dividida la cosa, ¿no? Unos querían ir con Menem, otros con Cafiero, una gran discusión interna. Finalmente, orgánicamente, se decidió ir con Cafiero. Y yo, que soy miembro de una generación que hace de la orgánica un culto, saludo a uno, saludo a dos, y vamos con Cafiero, obviamente, ¿no? Y fuimos con Antonio. Yendo a los tiempos del caso Coimas en el Senado y de Corte Suprema de mayoría automática, así traicionaba el subconsciente a Cafiero. Cafiero ingresó a los tribunales de Comodoro Pi para entrevistarse con el juez. Ese es un antro, mejor dicho, es un ámbito gobernado por la majestad, que significa el nombre de la justicia. Finalicemos con los tramos salientes de la última entrevista realizada a Cafiero por Gustavo Silvestre. Está por sacar un libro que se va a llamar Militancia sin tiempo, una vida en el peronismo, que en la tapa va a tener una foto suya con Perón. Me comentaron que hay una anécdota de cómo se logra esa foto. El día que Perón nos convoca allí a Puerta de Hierro a sacarnos esa foto, el lugar que me ofrece es un lugar que estaba ocupando López Rega. López Rega estaba en ese momento también en el salón y se adueñó de un lugar muy próximo a Perón. Y Perón le dice, creo que debe ser una de las pocas veces que dice, usted levántese y váyase, así directamente, ¿no? Como diciendo, no está de más. Y así fue, se levantó y se fue. Y ahí quedamos a solas con el general. Fueron los días en que se jugó la suerte del peronismo. Fueron los días en que finalmente los peronistas pudieron darle una respuesta al problema que había traído la presencia de López Rega. ¿Fue una presencia nefasta para el Perón del último tiempo? Lo fue. Por más que obviamente... ¿Y por qué cree usted que tuvo tanta presencia y tanto poder? Sobre todo después en el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Hay cosas en política que no se pueden racionalmente
contestar o discernir. En estas vertientes que se dividió para esta elección, entre Cristina Kirchner, Duhalde, Alberto Rodríguez Sá, ¿quién estaría representando, según su visión, más al peronismo o a la militancia peronista? La que le imprimió un sesgo definitorio al peronismo fue Cristina. Cristina ha tenido o ha demostrado tener una gran capacidad para poder interpretar al peronismo de este tiempo, ¿no? Lo ha hecho con mucha habilidad, con mucha inteligencia, y esto es la que la ha catapultado a la posición que hoy ocupa, ¿no?